Salve María. En esta clase del día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo pero muy utilizado, no solo en portugués, sino en cualquier idioma. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a aprender sobre artigos. Muy bien, artigos. Artículos. Pero, ¿será que nos acordamos qué es un artículo? Vamos a recordarlo. Artigos são palavras que se colocam antes de um substantivo e determinam seu gênero, masculino ou feminino, e o número, singular ou plural. Entonces, esto quiere decir que son palabras que colocamos antes de un sustantivo y que nos especifican su género, si es masculino o femenino, y su número, si es singular ou plural. Artigos podem ser definidos e indefinidos. Definidos e indefinidos. Pero, ¿qué quiere decir cada uno? Vamos a verlos por separado. Artigos definidos determinam os substantivos de maneira precisa. Estes são o, a, os, as. En español sería el, la, los, las. Por exemplo, eu rezei a oração. Esto quiere decir que yo estoy hablando de algo en específico, algo preciso. La oración es aquella y no puede ser otra. Veamos otros ejemplos. Tengo o pai, os pais, masculino, singular y plural. A mãe, as mães, femenino, singular y plural. El papá, los papás. La mamá, las mamás. O doutor, os doutores. El doctor, los doctores. A menina, as meninas. La niña y las niñas. Si ustedes ven aquí, singular y plural, femenino y masculino. Ahora, algo diferente que pasa en el portugués con los artículos definidos es que se utilizan los artículos definidos con nombres propios. Por ejemplo, a María, o João, o José, o Miguel, a Marta, a Gabriela, o Gabriel. Son nombres propios a los cuales yo debo colocarle el artículo definido. Si lo traducimos al español, obviamente en el español sabemos que no decimos la María, el Juan, el José. Entonces, por lo tanto, en el español sería simplemente María, Juan, José, Marta, Gabriela. Pero en el portugués necesito colocarle el artículo definido. Además de los nombres propios de personas, también encontramos para países o continentes. Por ejemplo, yo digo a Colombia, o Brasil, otro país, o Ecuador, a Argentina, a Guatemala, y continentes, a África, a Europa, a América. Siempre debo colocarle el artículo definido antes. En el español no es necesario, yo no digo la Colombia, el Brasil. Depende del contexto, tal vez puede ser que se use, pero en general no se usa. No digo el Ecuador, el Perú. Por eso les digo, depende del contexto. Pero yo no digo, yo vivo en la Colombia. En español decimos, yo vivo en Colombia.
pero si yo hablo portugués, yo diría eu moro na Colômbia. O sea, yo coloco el artículo definido antes, a África. Ahora veamos los artículos indefinidos. Determinam os substantivos de maneira imprecisa. Estos são uma, uns, umas. En español sería un, una, unos, unas. Por exemplo, eu rezei uma oração. Cuando yo digo yo recé una oración, no estoy especificando cuál oración. Por eso es de manera imprecisa. Puede ser una entre muchas. Y por eso es la diferencia entre artículos definidos e indefinidos. Veamos algunos ejemplos. Puedo decir uma mãe, umas mães, una mamá, unas mamás, pai, uns pais, uma igreja, umas igrejas, una iglesia, unas iglesias. Entonces, esta es la diferencia, que los artículos indefinidos determinan los sustantivos de manera imprecisa. Estoy hablando en general o no estoy nombrando algo en específico. Los artículos, tanto definidos como indefinidos, pueden sufrir algunos cambios. Y estos cambios se deben a la preposición que puedan llevar a su lado, que puedan tener antes. Eso lo veremos en un tema más adelante cuando veamos las preposiciones. Pero es bueno que ustedes ya vayan aprendiendo los artículos y que se los memoricen, porque los utilizamos siempre. En los definidos o, a, os, as, y los indefinidos uma, uns, umas. Apenas un abrebocas de otro tema que también podemos ver va a ser el siguiente. Cuando una palabra termina en M, en portugués, su plural va a ser siempre terminado en NS. Se retira la M y se le cambia por una NS. Esta es una diferencia que existe en el plural y eso será otro tema que veremos más adelante. Entonces aquí les queda un pequeño abrebocas para otro tema. Esta sería la clase por el día de hoy, algo muy sencillo y muy fácil. Entonces, hasta la próxima. Salve María!